con Ciro. Vamos con Ciro. Y ya está aquí en Imagen Televisión el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Buenas noches, vamos a hablar largo con él y vamos a hablar de muchos temas, pero antes rápidamente algunas de las principales noticias de hoy, porque hoy ha sido un martes de noticias. Esta noche fue trasladado el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, se lo llevaron del penal donde estaba de Ciudad Victoria, Almoloya, al penal federal del Altiplano en el Estado de México. De acuerdo con autoridades de Tamaulipas, el traslado fue para que Eugenio Hernández tenga medidas de seguridad más estrictas. El ex gobernador de Tamaulipas está acusado por la Fiscalía Anticorrupción de ese estado. Se le acusa de peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En Estados Unidos, una corte en Texas lo acusa de lavado de dinero. Aún está pendiente su proceso de extradición. Esto dijo Eugenio Hernández cuando lo trasladaron. ¿Cuál es su nombre? Eugenio Javier Hernández Flores, servidor. ¿Edad? 59 años. ¿Procedencia? Ciudad Victoria, Tamaulipas. Camino al altiplano, Eugenio Hernández. Los diputados de Morena presentaron hoy la iniciativa de reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional. Se establece que esta guardia debe ser de carácter emergente y estará en funciones solo mientras persista la situación de violencia en el país. A los 3 años de que comience a operar, se va a evaluar su permanencia. El proyecto plantea que sea formada, como ya había anunciado el presidente López Obrador, por policías militares, navales y una parte de la Policía Federal, que esté organizada con la jerarquía de las Fuerzas Armadas, pero que sus planes y acciones estén a cargo de la autoridad civil. En casos de operativos y detenciones, la Guardia Nacional no podrá llevar detenidos a instalaciones militares. Incluso se establece que en caso de que algún miembro de la Guardia Nacional cometa un delito, será juzgado por la vía civil. Finalmente, los diputados proponen quitarle al Senado la facultad de dar consentimiento al presidente para disponer de la Guardia Nacional. La iniciativa contempla reformas a 13 artículos de la Constitución. Hoy también sobre este tema, más de 100 organizaciones civiles entregaron una carta al presidente electo López Obrador en la que rechazan la creación de esta Guardia Nacional. Para ellos, la Guardia significa una falsa salida a la crisis de inseguridad. Las organizaciones dicen que sí hay alternativas por la vía civil que podrían ser tomadas en cuenta, como el reforzamiento de policías locales y el aumento en el número de policías federales. Por cierto, el presidente Peña Nieto habló hoy del fallo de hace unos días de la Suprema Corte que deja sin efectos la Ley de Seguridad Interior. Consideró que esto obliga al nuevo gobierno a atender un vacío legal en el que quedan las Fuerzas Armadas para seguir con estas tareas. Al entregar condecoraciones a soldados y marinos, el presidente dijo que es impensable combatir la inseguridad sin el apoyo del Ejército y la Marina. En el evento, el secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, dijo que en sus responsabilidades para encarar al crimen organizado, las Fuerzas Armadas también han soportado, y así lo dijo el general secretario, también han soportado críticas injustas. Algunos también han palpado de cerca la dureza de la lucha contra la delincuencia. Han tenido que tomar sus propias decisiones y afrontar las consecuencias de las mismas. Han tenido que soportar en algún momento la incomprensión y el señalamiento infundado e injusto o a propósito tergiversado. Pero también han tenido el reconocimiento de nuestro comandante supremo, de nuestros compañeros y sobre todo de la sociedad en general. Bueno, anoche presentamos la historia sobre un grupo de desplazados en una población llamada Filos de Caballo en el municipio de Leonardo Bravo, esto en Guerrero, debido a los enfrentamientos que se han dado entre pobladores y supuestos policías comunitarios de Tlacotepec. Organizaciones que apoyan a estos desplazados informaron hoy a Imagen Noticias que hay más de 1,000 personas son las que están resguardadas en este momento en la comunidad de Chichihuacalco. Estas personas anunciaron que solo van a regresar a Filo de Caballos cuando tome protesta, asuma como presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no confían en las autoridades estatales. Por cierto, el gobernador Guerrero, Héctor Astudillo, dijo que ya tienen identificadas a las personas que atacaron a policías estatales y paramédicos de la Cruz Roja en Taxco la mañana del domingo. El gobernador dijo que es un grupo comandado por un joven a quien apodan el Pelón
y también estarían involucrados este grupo en el asesinato de 2 sacerdotes en la carretera Taxco-Iguala. Y en otra de las historias del día de hoy fue la quinta sesión del juicio contra el Chapo Guzmán. Siguió testificando Jesús Zambada, hermano de Ismael El Mayo Zambada. Contó que en 2005, eso fue lo que contó, él y el abogado del Mayo Zambada se reunieron en un restaurante con Genaro García Luna, quien era el director de la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones, en el gobierno de Vicente Fox. Según el señor Zambada, esa vez le entregaron a García Luna $3 millones en efectivo para que pusiera como jefe de la agencia de la AFI en Culiacán al comandante que ellos escogieran. Jesús Zambada dijo que en 2006 se reunió otra vez con García Luna, ya cuando era secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, y que esa vez le entregó $5 millones. Según esto, era un soborno para garantizar la protección al Mayo y evitar que fuera detenido. Eso dijeron allá en Nueva York. En México, Genaro García Luna respondió a estas declaraciones en una carta. Sobre la primera acusación dijo que es mentira, difamación y perjurio. Escribió que la versión de un supuesto pago para que designara un cargo no tiene fundamento porque él no tenía facultades para hacer nombramientos. Sobre la segunda acusación, García Luna escribió que nunca tuvo contacto ni se reunió con personas vinculadas con alguna actividad delictiva y que existen grabaciones en video de las personas que entraban a la Secretaría, así como el registro de su agenda personal. En la audiencia de hoy en Nueva York, uno de los abogados del Chapo le preguntó al señor Jesús Zambada sobre un presunto soborno en 2005 a un funcionario de López Obrador en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Jesús Zambada respondió que le entregó algunos millones de dólares a un señor de apellido Regino para garantizar la protección al cártel de Sinaloa. El señor Regino le habría dicho a Jesús Zambada que él iba a ser secretario de Seguridad Pública en caso de que López Obrador ganara la presidencia. Bueno, ese señor Regino lo conocemos bien, es Gabriel Regino, quien fue subsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de López Obrador de 2002 a 2006, en el entonces Distrito Federal. Gabriel Regino respondió en Twitter: es falso que durante mi gestión haya recibido soborno alguno por parte del testificante, el señor Zambada. En otro tuit, Gabriel Regino negó categóricamente las aseveraciones y dijo que estará en plena disponibilidad de testificar ante cualquier autoridad nacional o extranjera. Como una de las pruebas contra el Chapo, la Fiscalía de Nueva York enseñó en la audiencia fotos y un video de latas, ahí la estamos viendo, de chiles jalapeños. La Comadre era la marca. De esa manera era como supuestamente el Chapo introducía la cocaína a Estados Unidos. Se suspende el juicio, son días festivos a partir de mañana en Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias. Se va a reanudar el lunes porque la Corte no sesionará ya de aquí a esa fecha. Hacemos una pausa y al regresar aquí, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, a 10 días de tomar posesión y además en un 20 de noviembre. Volvemos con él. Presidente, buenas noches. Ciro, buenas noches. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Imagen Televisión. Gracias. Antes de hablar del tema de la consulta, 2 preguntas, presidente, de temas que se dieron hoy, 2 de hoy. Uno de ellos, 129 instituciones, entre ellas algunas afines, cercanas a usted, a su movimiento, otras como Causa en Común, México Unido contra la Delincuencia, y 542 personas, 129 instituciones y 542 personas le piden a través de un manifiesto y luego fueron a sus oficinas que detenga la reforma constitucional que va a crear la que ellos llaman militarizada Guardia Nacional. Bueno, ¿la va a detener usted o no? No. No la va a detener. No, porque... La respuesta es no a ellos. No, con todo respeto. Además, tienen ellos sus libertades a salvo para expresarse, manifestarse. Yo respeto mucho el derecho a disentir, pero yo tengo la responsabilidad y no puedo garantizar la paz, la tranquilidad de los mexicanos si no llevamos a cabo esa reforma constitucional.
Es gente cercana a usted. Sí, gente, sí, varios de ellos sí, estuvieron con sí, usted en la pero- campaña, apoyándolo, pero, escribiendo. Los respeto mucho, Sí. pero y le dicen, no militarice el estoy país, no se de convierta acuerdo. en Felipe Calderón. Sí. Es que no Eso le comparto dicen, y ese eso- punto y de eso vista. en escrito, usted lo habrá Falta leído. que conozcan más la propuesta y las circunstancias. Ayer lo explicaba yo. Hay un grave problema de inseguridad y de violencia en el país, grave, grave, grave. Ya se ha hecho el diagnóstico, ya no hace falta seguir con lo mismo. Y es un desastre el sistema de seguridad del Estado, las policías. Lo dijo hace 8 días. Sí. Sí, sí. Lo Lo explicó. Y resulta que con lo que se cuenta, con lo único que contamos, ¿sí?, es con 20,000 elementos de la Policía Federal. Son 40,000 en total, pero la mitad está dedicada a labores administrativas. ¿No hay de otra que la Guardia Nacional Sí. en este momento? No hay. No hay de No otra. hay, no la hay. respuesta de estos grupos y estas personas es no va a No. modificar. Hoy entró la iniciativa por Sí, Cámara de Diputados, y que va a tengan, correr. que tengan confianza, Sí. porque yo tengo la facultad, voy a tener la facultad como presidente de la República de ser comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y nunca, jamás voy a dar la orden de que se reprima al pueblo de México. O sea, sí hay diferencias importantes. Pero a ellos, que me imagino habrá leído este manifiesto en la mañana, se lo fueron a entregar además, la respuesta es la Guardia Nacional va. Va, La porque Guardia Nacional va. lo necesitamos para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Segundo tema de hoy, los priistas en el Senado salieron a anunciar que van a pedir un exhorto, un punto de acuerdo, para pedirle a usted que no le dé la bienvenida al presidente Maduro el 1 de diciembre. Bienvenido Nicolás Maduro a México. Sí, todos los gobernantes. Bienvenido Nicolás Maduro. Todos los gobernantes, incluido Nicolás Maduro. La política nuestra es una política de respeto a los gobiernos y a los pueblos del mundo. Una política de amistad con los pueblos y con todos los gobiernos del mundo. Una política de neutralidad, de autodeterminación de los pueblos, de no intervención, de cooperación para el desarrollo. Esa es nuestra política. Maduro es un dictador, presidente. Eso es Maduro ha golpeado punto a su de vista, sociedad. un punto de vista De mucha gente. De mucha gente, Sí. sí. Un Pero, dictador. sí. Sí. Nosotros, yo, por mi investidura como presidente electo y siendo también presidente constitucional, no voy a descalificar a ningún gobernante extranjero. ¿Qué pasa si el sábado y el domingo, vamos a las consultas, si el sábado y el domingo gana el sí? Al parecer va a ganar el sí y va para adelante el Tren Maya, el tren del Istmo de Tehuantepec, la refinería de Dos Bocas, los árboles frutales, las becas. ¿Qué pasa si no le alcanza el dinero, presidente? No va a Todo eso pasar cuesta mucho dinero. Ya ha explicado usted que va a cortar los sueldos, que se van a acabar los lujos, todo eso. Y aún así hay personas especialistas que dicen, no, al gobierno de López Obrador no le va a alcanzar el dinero, viene el Pues presupuesto, eso decían, por ejemplo, se va a subir el déficit. ¿Qué pasa si no le alcanza el dinero, Eso presidente? decían cuando fui jefe de gobierno. No, pero ahora Sí. estamos 2000, Nos 2018. va a alcanzar. ¿Sí le nos va a alcanzar el dinero? Voy a cumplir todos los compromisos. Vamos a reactivar la economía del país, van a haber empleos, vamos a garantizar la paz y la tranquilidad, porque aprovecho para decirle a los abajo firmantes. Regresamos al tema de la Guardia Nacional. Sí, que lo fundamental en la estrategia para garantizar la paz va a ser que haya crecimiento económico, que haya empleo, que haya bienestar, se va a atender a los jóvenes de manera cuantitativa. Eso cuesta. De manera cuantitativa, el 80% de todo nuestro plan para garantizar la tranquilidad, la paz, para que no haya violencia en México,
va a depender de los programas para impulsar actividades productivas y crear empleos. El 80%. ¿Va a Y el alcanzar 20% el dinero? ¿Va a alcanzar el claro dinero? que sí. ¿Va a alcanzar? Y fíjate que te voy a agregar, te voy a dar un dato importante. No vamos a endeudar al país. El déficit no se va a ir arriba de 2.5. No va a crecer el nueva déficit. deuda. No va a aumentar el déficit. Lo ha dicho varias veces. No va a haber nuevos impuestos. Nuevos impuestos. No va a haber. Van a haber aumentos de impuestos en términos reales. Y no van a haber gasolinazos. Y nos va a alcanzar. ¿Por qué nos va a alcanzar? Bueno, estoy ahora precisamente revisando el presupuesto para el año próximo y vamos a hacer ahorros importantísimos en gastos de operación y tenemos mucha confianza porque una de las reformas que estamos impulsando es la de cuidar las compras que lleva a cabo el gobierno y cuidar los contratos de obras, de adquisiciones. ¿Y con eso alcanza? Nos va a alcanzar. Mira, hay gente muy asustada en los mercados, inversionistas que dicen el gobierno de López Obrador le va a empezar a meter mano a los recursos públicos. Se roban o se malgasta alrededor de 500,000 millones de pesos. Y con eso me va a alcanzar. Bueno. Sí. La respuesta, porque luego usted nos critica a los periodistas de que solo estamos buscando la cabeza de la respuesta. La respuesta es sí habrá dinero. Sí. Cuando menos el primer año, en el arranque del gobierno sí habrá dinero. Y para el segundo y para el tercero. ¿No le va a meter mano no va a aumentar déficit? No hace falta. Sí alcanza el dinero. Se alcanza porque, insisto, tenemos la fórmula. Es sencilla la fórmula. Es acabar con la corrupción, hacer un gobierno austero, sobrio, sin lujos. ¿Y con eso? Y esto nos va a permitir disponer de ahorros de alrededor de 500,000 millones de pesos. Y con eso vamos a financiar el desarrollo del país. Esa es la fórmula. Esta no la enseñan en donde estudian los tecnócratas. Pero ya se van. Ya se van los tecnócratas. Sí. Usted no va a tener a ningún tecnócrata. No, quedan ahí. ¿Sí? Algunos sí. Pero la verdad han resultado 12 años, 18 años hablando mal de los tecnócratas y los va a tener ahí. Sí, algunos se van a quedar porque no todos pueden ser despedidos, pero sí han demostrado ser muy malos administradores públicos, técnicos muy malos y además con pretensiones. Son técnicos que se creen científicos. Espérate, deja que te diga. Ayer comentaba yo. Pero pues, me da risa porque hasta dónde se llegó en este periodo. En el Banco de México, casi todos los subgobernadores son de la misma escuela. O sea, ahora... Neoliberales. No, pero no solo neoliberales. Salieron de la misma institución educativa. ¿De Chicago o del ITAM? De aquí. Del ITAM. Sí. Digo, no tiene caso mencionarlo. No, pero bueno, ahora pues vamos a que haya también del Tecnológico de Monterrey, que haya también del Politécnico, de la UNAM. Y del ITAM. También del ITAM, pero no solamente del ITAM. No solo del ITAM. Porque además no son buenos los resultados. Ha fracasado la política económica que han aplicado durante 36 años. Lo veremos ahora, lo veremos con usted. La historia empieza, la historia ya de gobierno empieza ya. La cuarta mañana. Ahora vamos a hablar de cuarta transformación. Para seguir con el tema de las consultas, ¿tiene lista ya la ley para las consultas, las legales, las que usted ha dicho que sí va a llevar a cabo el INE? ¿Las tiene? Sí. ¿Está dispuesto usted a someter su continuidad en la presidencia en el 2021? Sí. ¿Va a haber revocación del mandato? ¿Por un solo voto? Sí. Porque por ahí, creo que leí por ahí o escuché que hay una versión de que para que le revoquen el mandato tendría que votar más gente de la que votó por usted el 1 de julio. No. Entonces, en una elección organizada por el INE, si usted perdiera por un voto, ¿se va? Sí, renuncio. ¿Por un voto? Sí, por un voto. Una elección organizada por el INE. Sí.
Sí, no, es un compromiso de campaña. ¿Así viene la Sí, reforma? así viene la reforma. ¿Y pronto va a entrar esa Así reforma? viene la reforma porque el pueblo pone y el pueblo quita. Y yo siempre he creído en la democracia. O sea, y creo en la democracia Pero por un voto. participativa. Andrés Manuel, usted ganó por muchos, todos los votos, por muchos votos. Y se va a ir por un Pero- se iría por un voto. Sí, si el pueblo lo decide, el pueblo es el soberano. Sí, se ¿Te puede imaginas lo que nos hubiésemos evitado si existiese en la Constitución, en el artículo 35, lo de la revocación del mandato? O sea, pero no existe. ¿Va a existir, Pero va a existir. a partir pronto? Sí, ¿Sí? sí. Y así viene, nada Sí. de que se necesita más del 53% no, de los votos. no. Por un voto, incluso se va a llevar a cabo esta consulta en 2 años y medio, en julio Cuando sean las elecciones federales. del 21, se va a llevar a cabo. Y te voy a hablar de otra reforma, también importante, porque un buen juez por la casa empieza. Se van a suprimir los privilegios y el fuero, empezando por el fuero del presidente. ¿A partir de cuándo? A partir del inicio del gobierno. Viene una reforma constitucional al 108, al artículo 108, para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por cualquier delito, estando en funciones. Va a ser juzgado el presidente igual que cualquier otro ciudadano. Se acaban los privilegios, se acaba el fuero. Nada más una pregunta, porque nos han pedido, ¿qué va a hacer con todos los grupos, organizaciones que están pidiendo consultas? ¿Qué va a hacer, por ejemplo, con el episcopado que la semana pasada, que usted ha hablado con el episcopado, la semana pasada dijo, queremos consulta antes de que sometan a votación el aborto o la interrupción legal del embarazo? ¿Qué va a hacer el presidente de la República ahí? Yo pienso que todos, por ejemplo, en este tema todos, con el episcopado, en ¿va a ser todo- una consulta por el aborto? En todos los casos, Sí. en todos los casos, si se cumple con el requisito legal, ¿qué vamos a hacer? Se reforma el artículo 35 para quitar candados, Sí. porque fue una farsa. Lo del próximo fin de semana es la última consulta Sí, de este tipo. de ese tipo, De este de tipo. ese Las tipo. cuestionadas consultas. Sí, en fin. sí. Las que vengan ya serán con la nueva ley. Con la nueva ley. Con la presencia del INE. Con la presencia del INE, se va a reducir el número de firmas para solicitar la consulta. Actualmente es el 2% del padrón. Estamos pensando que sea el 1%. ¿Sí? Es bastante. O posiblemente la mitad del 1%. 0.5. Sí. Y que sea vinculatoria. Sí. Además, que se quiten candados. Nosotros anoche hablaba yo de eso. Lo repito porque pues, Venga, sí, acabo sí, de estar en un diálogo circular. En Televisa. Sí, con la competencia Buenos amigos ahí, sí, amistosa que llevan ustedes. Bueno, hablé de cómo cuando la reforma energética recurrimos a las autoridades y de acuerdo al artículo 35 se juntaron las firmas para que se llevara a cabo una consulta al pueblo de México sobre la reforma energética. Se juntaron más de 3 millones de firmas. Se llevaron las firmas y se resolvió, porque así está en la ley, de que como era una consulta que podía afectar el erario, podía afectar los ingresos del gobierno, era improcedente y nos negaron el derecho. Entonces, todo eso lo vamos a quitar para dar facilidades y entonces que el ciudadano... ¿También pronto ya? Pronto. No, es un cambio. Mira, Ciro. La reforma de las consultas o como se vaya, mira, se vaya a llamar. Lo que procedía era una nueva constitución. ¿Por qué te digo esto? Porque estamos hablando de la cuarta transformación de la vida pública del país. La primera transformación fue la independencia. Después de la independencia
se aprobó la primera Constitución de la República Federal, 1824. Luego, con el movimiento de reforma, ¿sí?, se La de 1857. aprueba la Constitución Y la de tercera es la 1857 Revolución. y la tercera después de la Revolución, Nuestra Constitución. la del de 1917. Por cierto, ¿cuál va a ser el documento de la Cuarta Transformación? es un documento. ¿Pero cuál va a ser? Los otros tuvieron Constitución. Sí, 1824, por eso, a eso me 1857. refería. ¿Cuál va a ser? Eso me ¿Cuál va a refería. ser, Andrés No, Manuel? es un documento, o sea, yo voy el día primero Sí. a dar a conocer qué es la Cuarta Transformación. En el Palacio Sí, Legislativo en de el San Palacio Lázaro. Legislativo. Sí, ahí voy a explicarlo. Muy bien, ya lo he venido diciendo en las plazas públicas y hay ya discursos sobre esto, explicando qué significa la Cuarta Constitución, la Cuarta Transformación. Pero ¿Una nueva Constitución? Sí, pero haría falta una nueva Constitución. No quisimos. ¿La va a anunciar el 1 de diciembre? No quisimos. No. Pero sí estamos ajustando, ¿sí?, el marco legal hasta donde se puede. Y tiene todos los votos para hacerlo. Sí, Todo. sí. Pero ¿en qué lo estamos ajustando? Por ejemplo, en que sea delito grave la corrupción, que no lo era, Ciro. Sí, lo ha dicho. Y No lo es. Lo ha o sea, explicado. imagínate. ¿Pero qué va a ser en un eso? país ¿Van a con ser tanta nada más corrupción? leyes? No es una nueva Constitución. ¿Cuál No. va a ser el documento de la Cuarta Transformación? ¿Cuál va a ser? Todos los documentos La que se han nueva elaborado, va a haber Constitución, un la plan, Constitución reformada. va a haber un plan de desarrollo. Este documento, este texto que voy a leer el día primero, con el complemento de compromisos que voy a dar a conocer en el Zócalo, porque el día primero ¿Qué va a ser el primero? hablo en el Congreso, Sí. tomo protesta de conformidad con la ley, me ponen la banda presidencial, luego voy al Palacio, tengo... ¿Se va caminando, como dicen? No, Ya lo de caminando descartado. No. Sí. Voy al Palacio, tengo un encuentro con jefes de Estado que vienen Entre ellos Maduro. a la ceremonia, sí, el vicepresidente de Estados Unidos y Se reúne con el ellos, presidente de perdón. Colombia, Sí. y, sea, Sí. y vienen más de 20. Bolsonaro no viene. No. Todavía no, porque- sí. Pero se invitó Brasil. a todos, ¿eh? Sí. Se invitó a todos. Bueno, después de eso, después de ese encuentro con los jefes de Estado, presidentes, primeros ministros, en la tarde inicia un acto en el Zócalo. Es un acto artístico, cultural, y me entregan las comunidades indígenas, los pueblos indígenas de México, que para mí es un gran orgullo, es como la banda presidencial, me entregan el bastón de mando. En el Zócalo abajo. Los pueblos la plancha. originarios, la verdad más íntima de este país. Entonces, ahí vuelvo a hablar. O sea, dos Ahí- discursos. sí, ahí- Hay gente que está muy nerviosa Sí, con los discursos, que con los se mensajes. serenen. pues Es sí, pero exactamente, luego dan unas sorpresas. exactamente lo que he venido diciendo. Yo no tengo un doble discurso. Sí, siempre digo lo que pienso. Esto de la Guardia Nacional Sí. lo tengo escrito. Lo que pasa es que hasta ahora lo descubrieron. Lo escribí en mi último libro, que se llama La Salida. Sí. O sea, 2 cuartillas dedicadas Lo leí para a la esta, entrevista, porque además vi cómo le preguntaron. a este anoche. asunto. Hablando de las Fuerzas Armadas, ¿no va a ir entonces al campo Marte el 1 de diciembre? No, voy Que es tradicional no, el voy el día 2. el salud. Voy el Del día 2, pero día va al 2. Sí, al 2. voy el día 2. Y incluso me invitaron como presidente electo para el domingo. Voy a reunirme con soldados. Los soldados son pueblo ¿En dónde va a uniformado. ser eso? Creo que en el campo En el Marte. campo militar. Sí. Presidente, para no desvelarlo más, porque sabemos que empieza temprano, hace año y medio aquí, usted nos dijo, yo le pregunté si tenía un ejemplo de corrupción del presidente Peña Nieto, usted nos dijo que varios, luego no nos precisó muy bien un ejemplo, pero nos dijo que varios. Ha dicho que no quiere empantanarse, lo ha dicho en varias ocasiones, tratando de meter gente a la cárcel.
lo cual ha decepcionado a muchas personas. Pero hoy leyendo ya que hablaba de tercer grado, hoy leyendo a Raimundo Riva Palacio, que estuvo en el programa de tercer grado, dijo que platicó con usted, lo escribió, entonces está publicado, que al acabar la entrevista se acercó a saludarlo y que usted le dijo que para enjuiciar a Enrique Peña Nieto tendría que haber presión interna, es decir, presión de la gente. ¿Es exacto? No fue así. ¿No fue así? Exactamente. ¿No es exacto? No, pero... Lo publicó hoy en El Financiero. Sí, es que él me dice, se están dando a conocer en el extranjero denuncias. Las del juicio del Chapo Guzmán. Sí. Esto puede llevar a que esté comprometido o se vea comprometido a enjuiciar a autoridades. Entonces le dije, va a depender de lo que digan los mexicanos, va a depender de la presión interna. Eso fue lo que les planteé. ¿Qué es eso de que va a depender de la presión interna? ¿Usted Bueno, va a enjuiciar al presidente Peña Nieto o al expresidente Calderón por lo que digan los mexicanos? No, es que yo tengo una postura, Ciro. La ha explicado en la muchas postura, ocasiones. sí. Y lo que quiero es que los ciudadanos la analicen, la reflexionen y entre todos definamos. Y quiero aclarar cuál es mi postura. Lo dije anoche, pero lo repito ahora. Además, es muy importante argumentar, porque por las prisas. Pero esto de la presión interna, presidente. Sí, ahora lo explico. A ver. Ahora lo explico. Sí. Pasa que si no se Adelante, argumenta, pues no se entienden bien las cosas o se sacan de contexto. Mira, yo estoy en contra de la corrupción desde siempre. Creo que es el principal problema de México, la corrupción y la impunidad. Creo que nunca en la historia del país habíamos padecido de tanta corrupción como el periodo neoliberal, que ese es el distintivo de este periodo, la corrupción. Bueno, pero pienso también... De la Madrid, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. Sí. Pienso también que no es nada más de este sexenio, que esto viene de tiempo atrás, viene desde que se instaura el régimen político con el modelo económico neoliberal. O sea, la política económica neoliberal, lo que llaman neoliberalismo, no es más que una política de pillaje. Es la transferencia, el traslado de bienes del pueblo, de la nación, a particulares. Y eso es lo que ha caracterizado todo este periodo. Esa es la causa, el origen de la pobreza, de la desigualdad, de la inseguridad, entiendo de su la violencia. Pero también permítame, ¿qué es la presión? ¿Qué sería la presión interna para juzgar al presidente Peña Nieto? Sí. Yo sostengo que ya no debe de haber simulación, que debemos de actuar con justicia y en honor a la verdad para castigar a los responsables de la tragedia nacional, de la crisis de México. Tendríamos que empezar con los de arriba, desde que inició esta política. Los de arriba, o sea, no chivos expiatorios, como ha venido sucediendo. A ver, desde arriba son 5 personas. Los presidentes. Carlos Salinas, así es. Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Y te quiero decir algo. Y va a empezar, va a ir sobre ellos por presión interna. Espérate. Son 5 personas. Sí, 5 personas. Yo lo que sostengo es que es mejor para el país, en una decisión de Estado, un punto final, y decir, vamos a olvidar esa horrible historia. Va a decepcionar a mucha gente que votó por usted. No le hace, no me importa. ¿No le importa? No me importa. Sí, ¿sabes por qué? Porque son mis convicciones y estoy pensando... Gente que ha estado con usted en las muy duras. Sí, pero yo estoy seguro que ellos van a entender que lo más importante es que acabemos de verdad con la corrupción, que iniciemos una etapa nueva. No es mi fuerte la venganza. Lo ha dicho. Y así como estoy en disposición
¿sí? Y creo en el perdón y pienso que es lo que más conviene al país, a México, ¿sí? Esta amnistía política. Así pienso también que hacia adelante, ¿sí? Cero impunidad, cero corrupción, ¿sí? Que no se perdone a nadie, ¿sí? Que no se perdone al nuevo presidente, que si yo, ¿sí? Cometo un acto de corrupción, traiciono al pueblo, que yo sea juzgado. O sea, entonces, esas son las nuevas reglas. Ahora, si este planteamiento, ¿sí? Que lo hago porque proceder como se debe de proceder en este caso, es decir, enjuiciar, abrir los expedientes en contra de los expresidentes, ¿sí? Siento que nos llevaría a una confrontación permanente como país. Empantanarse, lo han dicho ustedes en varias ocasiones. Y no resolveríamos el problema. Entonces, no quiero lo espectacular. Acuérdate lo que ha pasado en este país. Sí, con gobernadores. Que han metido a la cárcel presidentes que han llegado, dicen, esto va a cambiar, y luego hacen ellos exactamente lo mismo. No me importa, nos está diciendo esta noche aquí Andrés Manuel López Obrador, le está diciendo eso a quienes le están pidiendo enjuícielos, presidente. Sí, que mejor que me entiendan, que me comprendan, que lo analicemos todos. Y también una cosa, si la gente dice, a eso es a lo que hacía mención seguramente Raimundo, sí. ¿sí? Si la gente dice, queremos, ¿sí? No le hace, ¿sí? Que nos confrontemos, pero queremos justicia. ¿Y entonces? Se hace justicia. De arriba para abajo, ¿eh? O sea, de arriba para abajo. Tengo además... ¿De arriba para abajo y de atrás para adelante o de adelante para atrás? ¿Empezando por Salinas o empezando por Peña Nieto? Empezando por Salinas. Y te digo una cosa, a Salinas, a Zedillo, a Fox, ¿sí? Calderón, a Calderón, Peña Nieto. Sí. Al presidente Peña Nieto, ¿sí? Ya los he demandado. ¿En dónde los demandó? En la Procuraduría. ¿Cuándo? En distintos momentos. Por traición a la patria, y por actos de corrupción. O sea, tengo autoridad moral. O sea, nunca me he quedado callado. Presidente, con todo respeto, ha sido clarísimo esta noche. En este punto me quedo con la duda. Quiere un punto final, no quiere empantanarse, no quiere la confrontación, pero nos dice que si la gente se lo pide, va a ir contra ellos. Yo soy demócrata y voy a mandar obedeciendo. Doy mi punto de vista, ¿sí? Con toda claridad, y que sean los ciudadanos los que decidan. ¿De dónde va a surgir la voz ciudadana pidiéndole que enjuicie a Fox? ¿De dónde va a surgir? ¿De dónde va a surgir? ¿Cómo va a surgir? ¿De una encuesta? ¿De dónde? ¿De dónde va a surgir? Estamos hablando de que puede haber esta presión interna, no lo descartemos, ¿sí? O sea, en un verdadero sistema político democrático, ¿no? Los ciudadanos tienen la última palabra. Vamos a esperar. Ya fijé cuál es mi postura. Y ya habló de cómo van a ser las consultas. No vamos a perseguir a nadie. También te aclaro, o sea, los que tengan juicios abiertos, o sea, la autoridad competente los continúa. Pero desde la postura política del titular del Ejecutivo, desde la perspectiva política, nosotros no vamos a llevar a cabo ninguna persecución. Vamos al punto final y a inaugurar una etapa nueva sin corrupción en el país. 3 preguntas para terminar, por cierto. A ver, nada más una cuestión. Por favor. ¿Sabes por qué acepté las entrevistas estas que estoy ahora dando y que además me da muchísimo gusto, además de informar a los ciudadanos, de poder aclarar las cosas? Porque quiero que quienes nos están viendo nos ayuden corriendo la voz y también participando en las consultas. En la consulta del fin de semana,
porque se nos metió el tiempo, tenemos consulta el sábado y domingo, ¿sí? Y yo hago la invitación, ¿sí?, a que participemos, o sea, en esta consulta. Ya cierro el paréntesis. Está bien. Seguimos adelante. Seguro no va a perder la pregunta que dice si están de acuerdo en apoyar a los adultos mayores o que haya mejores servicios de salud, pero bueno, ojalá consultas, y se participe, y no soy en este caso imparcial. Nosotros estuvimos O sea, aquí. yo estoy a favor Sí, él lo ha dicho. de los 10 proyectos. Estuvimos aquí usted dijo, debata en el aeropuerto, le entramos al debate. Era Luego otra cosa. Luego vino de malas un poco el ingeniero Jiménez Espriu, me regañó al aire, en fin, pero bueno, en fin, es la cuarta transformación. Nada más, me quedó un tema de un expresidente, Felipe Calderón, anunció que va a seguir sus pasos, que va a tratar de formar un partido político. Está en su derecho. No se le va a atravesar con un juicio. No se le va a atravesar el gobierno de López Obrador diciendo hubo corrupción en su gobierno justo cuando esté formando su partido. No es mi fuerte la venganza. No tengo enemigos ni quiero tenerlos. Tengo adversarios. O sea, ¿Con Felipe Calderón incluso? amor y paz. Con Felipe Calderón, con todos. O sea, necesitamos la unidad, necesitamos reconciliarnos, necesitamos sacar adelante a nuestro querido México. Sin duda. Y podemos tener diferencias, además, qué bueno que se den. Déjeme nada más una, y perdón aquí, porque es un tema que en algún momento nos enfrentó. La elección del 2006. ¿Sí? Usted ha dicho y sostiene que hubo un fraude. Hay otros, yo me incluyo ahí, que sigo 12 años después sin ver el fraude. Hoy usted tiene todos los instrumentos del poder para llevar la versión, la historia del fraude electoral a los libros de texto gratuito. ¿Lo va a hacer? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que lo decidan los especialistas. ¿Sabe? Ya está resuelto. Usted es el jefe del Ejecutivo, ya está, presidente. No, pero yo no soy un dictador. No, de acuerdo, pero o sea, yo soy un demócrata. Su movimiento surge en buena medida a partir del fraude del 2006. Ese es un asunto ya juzgado. Ya los mexicanos tienen una idea de lo que sucedió. Fíjate que hay hasta de esas figuritas que venden sobre personajes. Sí, lo hemos visto, sí. Entonces, en la figurita que yo vi sobre mi persona, la parte de atrás, se habla de que participé en una elección en el 2006, ¿sí? Y que me inconformé por sostener que se había llevado a cabo un fraude electoral. Ya está. Bueno. Ya está en amor y paz. Ya, amor y paz. Amor y paz. Hablando de amor y paz, ¿por qué no se ha reunido con Ricardo Anaya? Tengo aquí la fecha, el 16 de agosto dijo que ya se iba a reunir con él. Sí. 3 meses. ¿Por qué no se han reunido? Pues por cuestiones de agenda. 3 meses. Sí, se me ha pasado. Ha estado muy atareado. A ver si puedo verlo antes del día 1 o después del día 1. También, como tenían ellos elecciones internas, no quise tampoco meterme en eso. ¿No se le pasó la mano con lo de Canallín? Pues así son las campañas. ¿Te imaginas si... Usted tenía mucha ventaja ahí. ¿Te imaginas si yo me quejo? Es cierto. Bueno. De lo que me han dicho. Pues, presidente, mucha suerte. Ciro, muchas gracias. A usted, a su equipo, suerte sobre todo a la gente que ha trabajado tantos años con usted. Lo conocemos de hace mucho tiempo, suerte a ellos. ¿Dónde anda César Yáñez? ¿Ya está reintegrado? Sí, está trabajando. Suerte en lo que venga. Sin seguridad, si no resuelve el problema de la seguridad, no habrá cuarta transformación. Podremos tener Tren Maya, árboles frutales, aeropuerto en Santa Lucía. Sin seguridad no va a haber cuarta transformación. Sí. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo con eso. Y va a haber seguridad, y va a haber paz, va a haber tranquilidad. Ojalá. Porque estoy seguro que nos van a apoyar, los mexicanos van a apoyar todos, ¿sí? Nos van a dar su confianza. Y le digo a la gente que no les voy a fallar, que tengamos confianza, que tengamos fe. Vamos a sacar a México adelante, va a crecer la economía, van a haber empleos, va a haber bienestar, va a haber paz, va a haber tranquilidad. Estoy optimista. Tenemos ya
el presupuesto para el año próximo. Sin sorpresas. Sin ninguna sorpresa. Es exactamente lo que he venido planteando. La fórmula que mencioné, eso es lo que vamos a llevar a la práctica. Y pronto, muy pronto, van a empezar a verse los resultados. Ojalá. Presidente, salud, bien. Muchas gracias. Se le ve sí, muy bien. Estoy entero, al 100, bateando arriba Seguridad, de 300. Presidente, hoy escuchaba a su esposa con Azucena Uresti en la radio y diciendo Andrés Manuel tiene que reforzar su seguridad. Lo dijo, la habrá escuchado en la tarde en la radio. Su esposa, su seguridad personal, presidente. Sí, en eso andamos. En eso andamos. En eso andamos. No va a haber Estado Mayor Presidencial. Tengo una ayudantía. Sí, pero... me va a cuidar la gente. Me va a cuidar la gente y todo va a salir muy bien. Estoy optimista. ¿No va a reforzar su seguridad, presidente? No, me van a cuidar los mexicanos. Y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Pues ojalá. Me están diciendo, por cierto, que hay imágenes, han entrado en las últimas 2 o 3 horas 3,000 migrantes que se han movido de Mexicali y distintas zonas. A ver si podemos ver una imagen nada más para terminar. Están llegando a Tijuana, presidente, y del otro lado ponen púas. ¿Qué? Ya planteé una posible solución al presidente Donald Trump. La de las inversiones. Son imágenes, estas imágenes son de hace 1 hora, presidente. Sí. ¿Qué ve ahí? ¿Qué ve? Son centroamericanos, ¿verdad? Cómo llegan y cada vez van a llegar más. Sí. Esto no se va a poder resolver si no se atiende el fondo del problema. Tiene que haber desarrollo y tiene que haber justicia en Centroamérica y en México. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. La gente no se mueve por gusto. La migración no es por gusto, es por necesidad. Y si impulsamos el desarrollo de Centroamérica, el desarrollo de México, si hay trabajo, cortinas de desarrollo, de sur a norte, que es lo que proponemos, entonces se retiene a los centroamericanos, a los mexicanos en sus lugares de origen. Mientras tanto va a tener, en lo que arrancan los programas, lo que hay que hacer, el 1 de diciembre va a tener 7, 8, 9 mil personas en Tijuana. Pero ya desde que lleguemos, nosotros vamos a ofrecer posibilidades de trabajo. Usted sabe que es gente que quiere ir a Estados Unidos. Sí. Usted no se engaña, en eso usted nunca se ha engañado. Sí. Sabe que es gente que quiere ir a Estados Unidos, no se quiere quedar en México. Pero van a haber opciones en México. Y así como en México van a haber estas opciones, puede ser que también México sea una opción para muchos trabajadores centroamericanos, porque va a haber desarrollo en nuestro país, va a haber empleo. Hay muchos que dicen, ¿por qué se ofrece trabajo a los centroamericanos si no tenemos los mexicanos? Van a tener trabajo los mexicanos y también los centroamericanos. A ver si quieren, si lo quieren tomar. Ese es el propósito. Mucha suerte, presidente. Gracias, Mucha suerte, Andrés Manuel. Gracias. Mucha suerte. Nosotros hacemos una pausa y al regresar rápidamente terminamos con las noticias de hoy. Volvemos. Muchas gracias a todas las personas que nos están haciendo llegar sus mensajes. Muchas gracias a todos los que nos han seguido, desde luego, por la televisión, por Imagen Televisión, también por redes sociales. AMLO en Imagen es número 1 en tendencia en México en este momento y me dicen que somos tercero a nivel mundial. Muchas gracias, muchas gracias. Como diría nuestro invitado, a las benditas redes sociales, y muchas gracias a todas las personas que nos han seguido por televisión. Gracias a todos. Antes de irnos, ya nos vamos. Bueno, ya no hubo tiempo para la información de los migrantes. Mañana regresamos con todos esos temas. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su respuesta esta noche. Gracias por sus comentarios. Gracias por sus críticas. Y gracias a todas las personas que están diciendo que por qué le deseo éxito a Andrés Manuel López Obrador.
porque se la deseamos a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón, a Vicente Fox, a Ernesto Zedillo, se le hemos deseado a todos. Ojalá le vaya bien al gobierno. Ya estaremos criticando las cosas que consideremos no está haciendo bien el gobierno, pero ojalá le vaya bien, gobierne quien gobierne. Gracias por estar con nosotros, gracias por su respuesta. Se quedan, ¿hay que importa? ¿Sí? Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.